City Prince Power Forever. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. Feel it. That's right. One time. Here we go. Bueno, en principio hay que tener en cuenta el contexto en el que se ubica ese cambio. Hay que tener en cuenta el momento en el que yo estoy viviendo en ese momento en País Vasco. Yo nazco en el año 63, en plena dictadura franquista, donde está prohibida la educación en la lengua vasca, pero además de eso también cualquier tipo de símbolo o cualquier tipo de representación, incluso folclórica vasca, prácticamente está reprimida, o sea, no está permitida. Entonces se va perdiendo prácticamente la lengua, no desaparece de los núcleos urbanos, pero sí que en las ciudades prácticamente ya no se habla. También hay mucho miedo porque la guerra civil está muy presente, una guerra civil que ha dejado a miles y miles de muertos y desaparecidos también en fosas comunes, mucha gente refugiada, y entonces pues hay mucho miedo también a la gente que habla de euskera a transmitirlo a sus hijos en estas ciudades, sobre todo industriales, como es la ciudad de la que provengo, que es Irún. Y entonces pues mis padres no me enseñan euskera y ya pues cuando a partir de los 16 años, los 18 años, comienza tras la muerte de Franco, comienza un movimiento de recuperación de la lengua muy fuerte, muy intenso, la reivindicación de que los niños puedan aprender también su lengua, de que la comunidad vasca sea una comunidad bilingüe, lo que sería el sur de Euskadi, donde yo habito, pues que habláramos castellano y euskera, que es el nombre de la lengua vasca, y en el norte francés y la lengua vasca, ¿no? Al estilo pues, de un montón de países o de comunidades que son bilingües. Y entonces, bueno, este proceso de recuperación de la lengua, pues yo me apunto también. Está claro que si yo estoy hablando en esa lengua en castellano es porque me lo han impuesto, porque no me han permitido hablar en mi lengua y haber podido decidir si quiero cantar en una lengua o en otra, porque no tengo la opción, porque no conozco mi lengua madre. Entonces, este proceso de recuperación de la lengua lo que hace es que desde que comenzamos con el grupo Cortatu decimos que tenemos muy claro que vamos a acabar cantando en euskera, ¿no? Entonces en el primer disco hay un par de temas que salen en euskera, que son Su Atrapatu Arte y Sari Sari. En el segundo disco, sin embargo, hay ya 3 temas. Y el tercer disco en concreto pues nos vamos a estudiar a un caserío, se le llama ya, que es donde estás varios meses y solamente el proceso de inmersión, ¿no? Como se hace en cualquier otra lengua, se hace ahí mismo dentro del País Vasco, pero en un caserío en el que además también de no solamente la lengua, sino las canciones, la literatura, prácticamente pues se estudia de todo y entonces salimos de este internado, podríamos decir, y entonces ya creamos el disco Golpe Escolpe, que es completamente euskera, ¿no? Puedo decir con el tema este de lo que sería la pérdida de la lengua, nosotros somos la generación prácticamente que golpeada por esa prohibición de hablar nuestra lengua, pero sin embargo ya la siguiente generación, concretamente la generación de mis hijos, ellos sí que se podían comunicar ya con mis padres realmente en euskera, porque yo aunque aprendiera luego euskera, para mí era muy difícil hablar con mis padres en euskera porque todos los vínculos afectivos, comunicativos se habían establecido en castellano. Pero cuando llegan de repente mis hijos, ellos sí que de repente, de manera natural, se comunican con mis padres en euskera, ¿no? De alguna manera entonces la cadena se vuelve a unir y entonces pues conseguimos esa victoria de recuperación de la lengua, a pesar de que ahora actualmente también, pues con la homogeneización cultural, con toda la situación actual, pues sigue siendo difícil mantener una lengua minoritaria como es la nuestra, que solamente la hablan 600.000 personas, pues viva, ¿no? Pero bueno, después del concierto de ayer en Bogotá, cuando vi que todo el mundo cantaba en euskera, pues dije, bueno, esto sí que, así sí que ganamos. Este es El Hecho del Momento, en Radio Nacional Noticias. Bueno, definitivamente Colombia no va a ser la causa de la Tercera Guerra Mundial. Tampoco en ningún Vietnam, en esto quiero ser claro. Aquí se habla de la vietnamización del conflicto. En Colombia nosotros estamos viviendo un conflicto interno de hace más de 40 años. En algunos medios de comunicación se nos menciona que Colombia vive... Bueno, hoy mismo en la charla esta que estaba en la memoria histórica, ¿no? En el centro de la memoria, en Contra el Olvido, pues hablaban, ¿no? Que al fin y al cabo creo que toda la música es
es política, ¿no? Incluso, o sea, todo es una posición política. El hecho de que una persona diga, no, pero yo no toco temas políticos, realmente estás entonces siendo no autocomplaciente, sino que estás realmente colaborando entonces con el status quo, simplemente estás participando de lo que ellos denominan, que a mí me da mucha rabia además que se denomina así, industria del entretenimiento. Entonces tú estás para entretener, yo no estoy para entretener. Entonces esa es mi primera decisión política, yo no estoy para entretener aquí a nadie. Si tú vienes aquí y te guste o no te guste, pero vamos a hacer algo y que la música te provoque reacciones también, ¿no? Entonces, sí que, como he contado también antes, yo provengo de una situación muy concreta, muy influenciado sobre todo pues, por todo lo que fueron los cantautores vascos y los cantautores franceses también, Jos Brassen, pero también Paco Ibáñez, por ejemplo, cuando estaba refugiado canta en ese famoso disco que graba en el Olimpia, en el que canta a todos los poetas españoles, precisamente, ¿no? El Federico García Lorca. Exiliados. Sí, entonces, igual incluso ya los poetas que habían sido asesinados, como García Lorca, por el fascismo. O Miguel Hernández, Gabriel Celaya, cuando canta a todos estos poetas. Pues toda la nueva canción catalana también, con Luis Llach, con Raimon. Todo esto nos influencia mucho, ¿no? Y en País Vasco sale un movimiento también así de gente que en los años 60 que canta en euskera también muy comprometido con lo que se pasa en País Vasco. Entonces, bueno, la verdad es que yo vengo de ahí, pero es que encima, claro, si en el año 79, cuando yo tengo 16 años, pues de repente los Clash sacan un disco como London Calling, pues imagínate, entonces pues de repente pues yo qué tipo de tendencia puedo tener, ¿no? Entonces todo el revival del two-tone, del ska, ¿no? Con todas estas bandas como The Selecter, The Beat, Specials, pues la verdad es que eso es lo que a mí me impactó realmente, ¿no? Entonces todas estas bandas estaban bien comprometidas con lo que estaba pasando. El two-tone, de hecho, era una banda que visualizaba que realmente el racismo era una cuestión de ignorancia, mostrando que ellos estaban en el escenario actuando músicos blancos y negros. Two-tone era pues, son los dos tonos, el blanco y el negro, ¿no? Y luego pues todo lo que eran las protestas de clase trabajadora en ese momento en Europa, todo el impacto del punk rock. Entonces pues yo estaba estudiando en la universidad pedagogía, filosofía y psicología, se estudiaban las tres carreras a la vez, pero en cuarto curso, cuando hice pedagogía especial, realmente pues vi que la música también era una gran herramienta de formación. Munduaren amaieran kabareta zen irian, japi bat darridura beste behin bizean nintzen ba, Titanic Cape eta Bin Mendez, Colombo Kinkazoraren, Luis denbora hasten bada, espazioa non bukatzen da, gero hasta idatzia, movimento kinozinean, joiak son ikustezina. Bueno, la historia de la censura es larga y peliaguda, ¿no? En todo el arte, ¿no? Lo hemos conocido en la historia del arte, en la historia de la creación. La censura siempre ha estado ahí acechando, ¿no? O sea, desde el manual de Goebbels, ¿no? Que era este asesor de Hitler, él decía, ¿no? Escucho la palabra censura y llevo mi mano a la pistola, ¿no? O sea, siempre ha habido un miedo acérrimo por parte de la derecha a la cultura, porque ellos se manejan bien precisamente pues, en la ignorancia, y la cultura lo que hace es precisamente eliminar las cadenas de la ignorancia y abrir a la gente de repente pues, nuevos parámetros para que pueda manejarse, pueda saber interpretar la realidad incluso. Entonces, en ese sentido, tengo que decir por un lado que he estado perseguidísimo, pero es que además sigo también en esta nueva gira, nos acaban de cancelar el concierto que teníamos que hacer en Madrid, una ciudad en la que tenemos precisamente un montón de seguidores, esa gente que queremos, el Madrid Resiste, y que están intentando otra vez que pase la gira por Madrid, ¿no? Pero bueno, sigue sin estar confirmada al 100%, pero hemos visto a ser censurados, y en Valencia que vamos a tocar y también han intentado tirarnos abajo con diferentes asociaciones de víctimas, llamadas de víctimas, el propio Partido Popular, bueno, que es la extrema derecha, ¿no? Que está gobernando en España ahora, y entonces, pues, por un lado es muy desgaste, provoca un desgaste muy grande, muy grande, ¿no? Porque cuando se hace una gira tienes que organizar toda la logística de la gira y que cuadren todas las fechas, y todo de repente tiene una fecha. Entonces ya se está hablando más de la censura prácticamente de lo que está siendo una gira en sí, que es una gira de un grupo que canta en euskera y que va a estar actuando por prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque hacemos toda Europa, hacemos Latinoamérica, hacemos también Norteamérica, estamos en Estados Unidos y en Canadá, en Quebec, hacemos Asia, estamos en
en Japón, vamos a estar también en Sydney, o sea, prácticamente en todo el mundo, pero ¿de qué se habla de esa gira realmente? De lo que se habla es de la censura otra vez, ¿no? O sea, que consigue un poco su objetivo y por un lado eso molesta mucho, desgasta también porque provoca continuamente eso, ¿no? Periódicos, críticas, artículos de opinión. Por otro lado, sin embargo, hay que decir, bueno, de alguna manera lo que estamos haciendo realmente tiene un impacto y lo que cantamos pues sí les molesta realmente y llegan hasta ese punto, ¿no? De convocar a esa nueva Inquisición, a esa nueva censura, ¿no? Del siglo XXI, atentando a la libertad de expresión, pues de alguna manera hace que las máscaras que se han colocado, ¿no? Dentro de la socialdemocracia o bueno, dentro de lo que sería pues bueno, ¿no? El centrismo o algo así, pues se les caigan y se vea realmente que son gente de la extrema derecha y que son gente censora y gente que tiene miedo a la cultura. Gracias. Entonces, esto decía así, kontatu didate Nueva Yorken protokoa eta 26 garen kantoian negu horrian gizon batek gauero jendea eriotoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutzerik daudenentzat. Mundua ez da hortan aldatzen, ez gizonen hartumanak ez dira horrekitzen, ez zamaroa ez da hor laguntzen, ez baina gizon batzuero bat ezkoera dute. Aterpea nahi zehotzik ez eta bereri zigoakin elurra karrikan ari da. Liburuaren irakaspenik ez ahaztu gizona. Eskerrik asko, muchas gracias.